Antonio Alonso Marcos, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de San Pablo. Buenos días y feliz entrada de año. Muy buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? Bueno, llegó ya tanto Trump como Musk. ¿Cómo ves la fotografía? Estamos viendo desde esta mañana, oiga, es que Estados Unidos se ha convertido en expansionista. ¿Cuál es el plan, el planteamiento que se le va a presentar a una Europa donde parece quedarse ya aislada, ¿no? Bueno, os he estado escuchando ahora la conversación que tenías con el profesor de Castro, y claro, uno aprende muchísimo siempre de vosotros. Y yo creo que la cuestión es que, primero, Donald Trump todavía no ha asumido la presidencia. Cada vez parece más claro y más evidente que aquí no va a pasar nada extraño y que, por lo tanto, asumirá el 20 de enero. Y la cuestión es que hay que recordar un poco pues, cómo es el modus operandi de Donald Trump, cómo se comportó en la legislatura anterior, en el mandato presidencial anterior, y no digo en el de Biden, sino en el suyo anterior, cuando era el 45º presidente, y ver cómo funcionaba. Y entonces tenemos que ver dos cosas, ¿no? Una, que él es un tiburón de los negocios. Entonces, primero, si señala esos tres objetivos, que si Canadá, Groenlandia, Panamá y otros muchos que se le pueda ocurrir de aquí al 20 de enero, pues primero hay que ver hacia dónde señala él, y segundo, que el primer mensaje es siempre maximalista. Es decir, que él, yo creo, no creo que lo que quiera él sea incluir a Groenlandia dentro del territorio de Estados Unidos o lo que sea, sino que quiere negociar con Dinamarca la manera de instalar bases militares permanentes, con un buen nivel de estatus, etcétera, en territorio de Groenlandia. No creo yo que quiera anexionarse Groenlandia con todos los groenlandeños, que no sé cómo se llamarán, el gentilicio de Groenlandia, pero bueno, con todos esos señores. Lo mismo el canal de Panamá. ¿Puede anexionarse el canal de Panamá? ¿Tomarlo por la fuerza? No lo sé, pero lo que sí querrá es negociar con Panamá unas mejores condiciones. El caso de Canadá quizás sí que sea distinto por la contigüidad geográfica y porque efectivamente, bueno, pues a lo mejor sí que, quiero decir, establecer un tipo de unión con Estados Unidos, pues entraría dentro de la lógica de Estado asociado de Puerto Rico o algo semejante, ¿no? Y a lo que me refiero es que primero lanza mensajes maximalistas para luego poder negociar en condiciones y luego, pues con todos los problemas que señalaba el profesor de Castro, y luego un punto que a mí sí que me interesaría mucho resaltar es hacia dónde apunta. Y hacia dónde apunta es el Ártico y las rutas marítimas. Tanto lo de Groenlandia como lo de Canadá, como lo del Panamá, apunta a eso, ¿no? A garantizar un suministro fiable, un suministro, digamos, fácil, no muy encarecido, para el tránsito de productos hacia Estados Unidos por vía marítima, que esto, insisto, esto es lo que es el detalle que parece importante, y por el otro lado, en la cobertura geopolítica del Ártico, es decir, que Estados Unidos tenga bien protegido, Estados Unidos se proteja bien desde lo que pueda venirle desde el norte. Y esta es una cuestión bastante interesante desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista militar, ¿no? La defensa de Estados Unidos por la parte del norte, que si no tiene el control de Canadá, pues quedaría totalmente desprotegido, y si, pues como él mismo decía ayer, dices que te asomas a Groenlandia y con prismáticos puedes ver los barcos chinos y rusos pasando por allí, por delante de sus costas. Pues qué mejor tener allí ojos y hombres desplegados y algún tipo de sistema antimisiles, lógicamente, también desplegados allí para proteger mejor a Estados Unidos, ¿no? Entonces, primero, ¿hacia dónde señala Trump? Y segundo, el tema de los maximalistas, ¿no? Es decir, de los máximos para luego poder ir a una negociación. De todas formas, esto también señala, y por último, esto también señala que Donald Trump ya ha perdido total interés en la guerra de Ucrania. Es decir, Ucrania no aparece por ningún lado en sus estimaciones, porque a él lo que le preocupa es más bien el Ártico y el Pacífico, pero no Europa. Europa
ya le ha señalado también el camino a los países europeos de elevar el PIB al 5% en gasto en defensa, pues porque ya no va a proteger a Europa, ¿no? Dices, hombre, si acaso les ofreceremos la cuestión nuclear y todo esto, pero lo que es armamento convencional, que se busquen ellos las mañas. Antonio, hay otra pregunta clave aparte de esta, que es la OTAN. Ayer habló del 5% otra vez, dejó muy claro el 5%, ni Estados Unidos llega al 5%, gasta el 4,38% del presupuesto. Sin embargo, ¿se puede decir que es el punto y aparte el punto y final de un entorno OTAN? Fíjense, o fíjate lo que se está viendo alrededor de Dinamarca también, país OTAN o de Canadá. Es decir, está dando pasos Trump acerca de dejar otra vez a la OTAN, al menos en la posición que tenía antes de la guerra de Ucrania. Sí, bueno, al final es un llamamiento a que Europa despierte y a que Europa se proteja a sí misma, que en el fondo no es otra cosa que lo que deberíamos haber hecho, pues por lo menos desde hace 30 años. Una vez que desaparece la Unión Soviética, los propios países europeos deberían haberse dado cuenta de que, bueno, es el momento de construir una defensa europea. De esto ha hablado mucho Borrell en el pasado. Ahora hay un comisario de defensa, bueno, pues además un lituano, si no recuerdo mal. Bueno, pues en fin, es el momento, digamos, de destetarse. Y el momento del destete, como el momento de quitarse el chupete, ¿no? Pues es un momento traumático para los niños, pero al final es lo que hay que hacer. Y los europeos nos tenemos que dar cuenta de que no podemos depender de Estados Unidos para nuestra defensa. Esto es bastante obvio. No es que es muy difícil, bueno, será todo lo difícil que quieras, pero habrá que poner las condiciones para que lleguemos a tener una defensa estratégica. Si queremos autonomía estratégica de Estados Unidos, tenemos que tener una defensa estratégica. Y esto pues se lo tenemos que agradecer a Trump, que nos empuje, que nos lleve a los países europeos hacia una defensa estratégica que dependa de nosotros mismos, que no dependa de Estados Unidos. Porque si dependemos de nosotros mismos, no tenemos por qué defender siempre los intereses de Estados Unidos. Y Estados Unidos pensará exactamente lo mismo. Es decir, que ¿para qué voy a enviar hombres yo a Europa a morir sin necesidad, si mi territorio no está siendo atacado, ¿no? Es decir, su participación en la Primera Guerra Mundial, su participación en la Segunda Guerra Mundial, no le sale gratis a Estados Unidos. Es verdad que gana mucho con el tema de pues los avances militares, la tecnología en la defensa, todo lo que quieras, pero es una inversión de hombres que van a morir en el frente de batalla sin ningún sentido para los americanos, ¿no? Entonces, obviamente está empujando a la OTAN, si no a desaparecer, sí a buscar un equilibrio entre los socios, de tal manera que efectivamente todos sean socios y no sea que Estados Unidos ponga todo y Estados Unidos decida todo, y no. Entonces, yo creo que esto es algo muy razonable desde el punto de vista europeo, pero también desde el punto de vista americano, que es, en el fondo, no es destruir la OTAN, sino que es darle a la OTAN el sentido que debería tener, que es pues, que todos somos socios iguales, cosa que ya digo, a día de hoy pues no es. Y con el tema de Groenlandia, Dinamarca, Panamá y Canadá y todo esto, a mí sí que se me ha quedado en el tintero antes, sí que me gustaría señalar un par de cuestiones, ¿no? Y es todos los comentarios que está viendo ahora en redes sociales y en los comentaristas, los tertulianos, comparar los mensajes de Donald Trump con los mensajes de Putin o con las acciones de Israel o con las acciones de Rusia, y vemos efectivamente un doble rasero. Dice, hombre, si lo dice Estados Unidos es aceptable, conquistar un territorio por la fuerza, porque sí, sin el control de Naciones Unidas y la observación de Naciones Unidas, ni nada de Naciones Unidas, si lo que te da, digamos, el sello de cobertura internacional, si lo hace Estados Unidos, si lo hace Israel, está bien, si lo hace Rusia, si lo hace China, está mal. Bueno, pues de nuevo, aquí el discurso del doble rasero, que es, digamos, lo que le da gasolina, lo que le da aire precisamente a Vladimir Putin, a Xi Jinping, a la hora de recabar apoyos para su proyecto de los BRICS, es decir, una alternativa al bloque occidental liderado por Estados Unidos. Porque el resto de países del mundo, cuando mira el panorama internacional, lo que analiza es esto, si hay doble rasero o no. ¿A qué carro me voy a subir yo?
al que me tratan como un igual o al que, bueno, si son ellos y me quedo sometido a ellos, pues entonces sí que seré aceptado, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta de cara a las décadas futuras, a las décadas próximas, en las que efectivamente, bueno, pues más y más países se irán uniendo al BRICS, como por ejemplo el 1 de enero se unieron, no sé si 8 o 10 países nuevamente al BRICS Plus, entre ellos pues 2 países que a mí, pues yo tengo el foco de atención ahí siempre, ¿no? Que es Uzbekistán y Kazajistán. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, Antonio. Antonio Alonso, profesor de Ciencias Políticas. Una cosa, Vinier, una cosa. Sí, sí, claro. Antes de acabar, porque antes de felicitar el año, no me quiero ir de aquí sin decir una cosa que a mí me parece importante, ¿no? Mis amigos, que ya digo, Uzbekistán, Kazajistán, la mayoría son musulmanes. ¿Sabes cómo me han felicitado estas fiestas esos musulmanes de esos países? ¿Con feliz Navidad o con felices fiestas? Con ¿Cómo felices dirías tú? fiestas. Feliz Navidad. Ah, Sin bueno. ningún complejo, ellos felicitan la Navidad. Es decir, que los complejos no los como tenemos nosotros, ¿no? Eso son cosas que nos montamos o que algunos nos hacen que nos montemos, que esto también es muy interesante. Bueno, Luego José ya, Antonio, por la introducción, feliz año. feliz año. Gracias, Antonio Alonso, profesor de Ciencias Un Políticas de la abrazo. Universidad de San Pablo. Buen año, buen negocio. Buenos exámenes.